¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es jueves 4 de agosto y la iglesia celebra hoy la memoria de San Juan María Vianney, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hablando de San Juan María Vianney, ¿quién es este famoso sacerdote? San Juan María Vianney muere en 1859. Fue conocido universalmente como el cura de Ars, consejero espiritual compasivo que dedicó usualmente no menos de 11 horas cada día en el confesionario durante el invierno, 16 en el verano, patrono de sacerdotes y del clero parroquial. Así que nos encomendamos a la intercesión del santo cura de Ars, realmente un modelo para todos nosotros los sacerdotes. Y hoy la liturgia nos trae al profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. El salmo es el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y el evangelio es el de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los textos que tradicionalmente se utilizan para hablar del primado de Pedro, para hablar del papado, para hablar acerca de cómo Jesús quiso voluntariamente, pues su deseo, edificar una iglesia, una sola, y que la iba a poner sobre la roca de Pedro, que eso es lo que significa Pedro, piedra. Esa iglesia que estaría cimentada sobre cimiento apostólico y que pues es la iglesia católica. Es un texto clásico. Vemos allí la figura del papado en Pedro como dotado de un poder maravilloso dado por el mismo Cristo
para atar y desatar. Términos hebreos que datan incluso del Antiguo Testamento, que nos hacen ver autoridad, tanto autoridad aquí y sobre todo autoridad allá. Esto tiene que ver con el perdón de los pecados, tiene que ver con las indulgencias y con todo lo que tiene que ver, lo que toca o lo que es pertinente a la vida del alma, a la gracia, a los misterios sobrenaturales. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto es un poder muy grande. Un poder muy grande que a través de los siglos se ha ido purificando y se ha ido decantando el verdadero sentido de esto que la iglesia tiene. Es realmente un tesoro. Pero además de esto podemos ver algún par de elementos más. Son las preguntas que Jesús hace, como ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque hoy parece que la figura de Jesús está tratando de ser diluida, de ser emparejada con otros famosos hombres o líderes espirituales en el mundo. Y Jesús no es solamente eso. Jesús no es alguien del que se pueda opinar ligeramente. Jesús es, como dijo Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado. Y esta revelación del Espíritu Santo, pues luego genera todo lo demás que Jesús le dice a Pedro. Pero hazte esta pregunta a ti mismo, porque es como si Jesús te la preguntara a ti. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Tú le pones mucho cuidado a lo que la gente dice acerca de Jesús? Porque puede y seguramente estén muy equivocadas. Jesús no es solo un profeta, no es solo un hombre sabio, no es solo alguien que se puede comparar con algunas personalidades medio revolucionarias de la historia contemporánea. No, Él es Dios, Él es el Mesías y no se le puede comparar con nadie en este mundo. ¿Y quién dices tú que es Jesús? Porque al preguntar esto, el Señor quiere entablar contigo una relación muy personal. La religión no tiene que ver tanto con las cosas que tú hagas para acercarte a Dios. De hecho, es Dios el que se está acercando a ti. La fe cristiana es eso, es el esfuerzo de Dios por acercarse a ti. No solamente es tu esfuerzo por acercarse a Dios. De hecho, en cuanto a catolicismo se refiere, la religión es simplemente la respuesta del hombre al llamado de Dios, la respuesta a la convocatoria. Es todo lo que deriva en un sí cuando Dios se revela y yo lo acepto. De ahí viene todo lo demás. Pero tú, ante esta pregunta, cuando Jesús te dice, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Solo alguien a quien le pides cuando estás en gran necesidad? ¿Solo es para ti un ayudador? ¿Jesús es para ti solo tu Diosito? Porque hay mucha gente que lo trata de esta manera y no estoy muy claro de por qué utilizan el diminutivo. ¿Quién es Jesús para ti? Porque Pedro dio la respuesta correcta, pero tú, ¿cuál das? ¿Él es tu mejor amigo? ¿Él es el que gobierna tu vida? ¿Él es el que te ayuda a tomar las mejores decisiones? ¿Él es quien te ayuda a discernir cuál es el propósito para tu existencia? ¿Por dónde caminar? ¿Qué decisiones tomar? Eso es lo que significa tener a Jesús por Señor y dueño. Y fíjense que una vez que Pedro se dejó iluminar por el Espíritu Santo, más adelante cuando Jesús comienza a hablar de que tiene que ir a Jerusalén y ser maltratado, ser humillado por los representantes de la religión en entonces, como dice allí, y releo, a partir de entonces empezó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer mucho allí de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, o sea, la gente con autoridad. Y a Pedro no le gustó mucho la idea de que Jesús fuera a ser humillado y que fuera a sufrir, porque obviamente si sufre el maestro, sufrirán también los discípulos. Entonces Pedro se deja llevar por la carne, y entre la carne y dejarse llevar por Satanás hay un pasito muy delgado. Por eso, cuando aparentemente movido por una compasión legítima, Pedro le dice, eso no te puede pasar a ti, Dios no lo quiera. No, resulta es que esa era la voluntad del Padre. Debemos tener mucho cuidado nosotros cuando ante una situación difícil que involucre dolor y sacrificio, nosotros nos neguemos a pasar por ahí. Digamos, no, Dios no quiere eso. ¿Seguro que no lo quiere? Porque en el caso de Jesús fue clarísimo.
que el Padre lo que quería era su sacrificio, porque el bien que iba a ganar para nosotros por ese sacrificio era de dimensiones inimaginables. Era la redención de la humanidad. Pedro hace lo que cualquier amigo haría por un amigo: protegerlo, defenderlo, o por lo menos mostrarle empatía. No, eso no te puede pasar a ti. Pero resulta que en los planes del Padre estaba eso precisamente: sufrir, padecer, ser entregado, morir y luego resucitar. Pero eso no lo podía ver Pedro en ese momento, y fue entonces cuando Jesús utiliza estas palabras tan fuertes: apártate de mí, Satanás. ¿A quién se le está diciendo Jesús? A Pedro, a quien un momento antes le había dicho que la respuesta que dio de proclamarlo Mesías había venido directamente del Espíritu Santo, de su Padre que estaba en el cielo, lo cual nos da a entender que nosotros en un momento podemos hablar muy inspirados por Dios, y minutos o segundos más tarde podemos estar hablando no de parte de Dios, sino de parte de la carne, o incluso movidos por un mal espíritu. Por eso tenemos que estar muy claros en cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. En este caso, Pedro, estamos hablando de un Pedro pre-Pentecostés, se dejó mover por su carne, por su aprecio a Jesús, pero a veces ese no es el mejor consejero, el aprecio, la estima que le tenemos a alguien. Y tenemos que poner los ojos muy bien en Cristo, estar claros en Dios, para no cometer errores como estos. Leo el final del texto cuando Jesús dice: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y ahí el punto: cuando nuestro modo de pensar no es el de Dios, terminamos equivocándonos seriamente. Revisémonos hoy, en este día, ¿cómo es tu modo de pensar? ¿Según Dios o según los hombres? Porque los seres humanos pasan, sus ideas, sus tendencias de pensamiento, todo eso puede pasar y puede estar muy equivocado. Pero si piensas como Dios y si metes en tu cabeza y en tu corazón la palabra de Dios, su mensaje y su evangelio, tenlo por seguro que la capacidad que tendrás para ser asertivo en tu vida se multiplicará exponencialmente. Pidámosle hoy a Dios, por intercesión del Santo Cura de Ars, que podamos ser realmente asertivos, discernir cuando algo viene de Dios y seguirlo así como Él nos lo está diciendo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.